Bien, amigos, continuamos con el día. La Junta Central Electoral hizo una advertencia ayer fuerte a los aspirantes políticos que ya están en campaña 3 años antes de las elecciones. Dice la Junta en un comunicado que puede declarar irrecibible esas candidaturas. Irrecibible, es decir, que no los inscriben por haber violado la ley. Y la violación es clara a la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, que es la ley 3318. Entonces, es sencillo. Dice que se puede hacer campaña cuando la campaña es declarada oficialmente por la Junta Central Electoral. Y faltan 3 años. Lo primero es que hay que felicitar a esos candidatos que ya están en campaña por la cantidad de dinero que tienen, porque ellos mismos se quejan de que las campañas son muy caras. Pero si usted la comienza 3 años antes, no digo yo, tiene que estar muy bien forrado de recursos para hacer campaña desde ahora. Así que vamos a ver, ya están diciendo que no, que la libertad, pero ¿y la ley? ¿Y la ley? Y no fueron legisladores de su mismo partido que la aprobaron. Aquí siempre hay que buscarle otra vuelta. Si la ley dice eso, pero, entonces le buscan un pero. Vamos a ver, esta Junta parece que tiene autoridad. Carácter. Para imponer la ley. Así que sería una gran cosa que lo hicieran. Ya le hicieron la advertencia. Allá aquellos que quieran seguir haciendo proselitismo. Repito, fuera de tiempo. Y ayer, las medidas de coerción contra los 23 de los implicados en la Operación Falcón, esa audiencia fue aplazada otra vez y seguirá siendo aplazada durante varios días porque es el turno de la defensa. Y son 23 imputados. Y muy pocos imputados, quizás ninguno, tiene un solo abogado. Sí. Hay imputados que tienen 4 y 5 abogados. Pueden tener 3, creo que 3 acreditados y los otros van de ayudantes. Sí. Porque sí, pero ellos agotan pero totalmente. Entonces si hay 23, ¿verdad? Ajá. Y cada uno tiene 3 abogados que pueden hablar. Sí. Estamos hablando de 69. Exacto, 69 personas. 69 gente hablando y no está limitado a hablar una sola vez tampoco. Sí. Ahora, ayer ya comenzaron a exponer los abogados de los imputados tienen derecho. Esta es una audiencia que va para largo, como todas las audiencias donde hay dinero. Esa es la diferencia. Si usted va y se para frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, usted va a ver que llevan a 2 muchachos amarrados así, uno con otro con la misma esposa. Un brazo, eso se va rápido. Le dice rápido, y cuando viene, ¿qué fue lo que pasó? Ya, 20 años, 25, 30, lo que sea. Y se acaba, y eso te lo cantan en 1 hora, media hora. Sí. 10 audiencias, roles de audiencia, pero cuando se trata los juicios bancarios, los juicios de corrupción pública, los juicios de narcotráfico, lavado de activos, porque el nivel incluso de los abogados que están ahí es gente dedicada a eso, gente que tiene destinado un espacio para la prensa, que hacen opinión pública, de todo, y eso se toma su tiempo. Pero mira, eso va a ser ese proceso. Ligando un tema y otro, el de la Junta y de la Operación Falcón, hay que recordar a la gente que en este caso se señalan exdiputados y diputados actuales. De hecho, ya hay un juez especial para conocer los casos de 3, ¿verdad? Sí, de Pirrín, de Maldonado y no sé cuál. De Pirrín, de Santiago, Marmolejos y la diputada. Correcto. Y por lo menos en el caso de Marmolejos, diputado del PRM por Santiago, hay audios de narcotraficantes, de esos que están implicados en la Operación Falcón, que señalan que ellos financiaron esa campaña. Y como usted muy bien advertía, ¿de dónde sale tanto dinero para mantener una campaña durante 3 años
Abel Martínez, Margarita Cedeño, que se lanzó ahora, Leonel Fernández y Domínguez Brito están tirados a la calle haciendo recorridos hasta internacionales. Uno no necesariamente piensa que es dinero mal habido. A lo mejor tienen gente que los quieren, que lo adoran y que están dispuestos a financiar una campaña así, inagotable, eterna. Pero ese tipo de campaña costosísimo y tan largo es lo que lleva a que muchos de ellos en ocasiones caigan en las garras de gasero, de rifero, de narcotraficante y quién sabe de qué más. Exactamente. Bueno, aquí hay que... Hay que regular eso y ponerle. Y además tiene que ser algo opcional. ¿Qué usted quiere? ¿Usted quiere financiamiento del Estado? Exacto. ¿O quiere financiamiento privado? ¿Cuál de los dos? Como en Estados Unidos. No, aquí es todo. Y a cualquiera que le ponga 10 pesos cerca le arrancan el brazo. Lo que sea. Entonces así no puede ser. Ahora, yo me pregunto, ¿podrá la Junta en algún momento, vamos a poner este escenario, a mí me gusta jugar con las hipótesis, que le diga a Margarita o a Leonel o no sé quién, usted no va, porque usted violó la ley? Sí, podría. ¿Podría? Bueno, pero se lo están advirtiendo. Debemos nosotros aspirar a que así sea, apoyar a la Junta si lo hace, sea quien sea, pero yo lo veo difícil. Estoy mirando justamente ahora, hace aproximadamente una hora, los diarios internacionales comenzaron a publicar que Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, ha sido condenado a 1 año de prisión por financiación ilegal de su campaña en el año 2012. Consecuencia, va a evitar la prisión porque la sentencia la podría cumplir en su casa con un brazalete electrónico y queda en suspenso tras ser recurrida. El expresidente francés ya ha sido condenado, esta es una pena de 1 año, financiación ilegal de la campaña. Eso fue las elecciones del año 2012. Es la segunda condena en menos de 1 año. Lo habían condenado a 3 años por corrupción y tráfico de influencias. Para que ustedes vean, él fue a las audiencias y demás, un expresidente, en este caso de Francia, sí, por financiamiento ilegal de su campaña. Entonces eso tiene consecuencias en otros países. Sí. Qué fuerte, ¿no? Y pensar que era deportada todo el tiempo, ahí lo tienen a Nicolas Sarkozy. Esto se ha dado hace aproximadamente, la diferencia de hora hace que allá sean horas activas laborales. Sí. Entonces esto fue en Francia y... Allá son ahora mismo 6 horas más que aquí. Sí. Ahora mismo allá es casi la 1 de la tarde. Sí. Dice que el tribunal ha demostrado que la campaña de Sarkozy superó ampliamente el techo de gasto autorizado por ley, que son 22.5 millones de euros, y gastó 42.8 millones, casi el doble. Para maquillarlo, gran parte del gasto lo asumió no la campaña del entonces presidente, sino la Unión para un Movimiento Popular, un nombre del partido del expresidente, rebautizado más tarde con los republicanos, su nombre actual. Entonces emitieron facturas falsas en las que constataban prestaciones como conferencias o eventos que nunca existieron. Maquillaron los gastos para gastar, por tener la posibilidad de gastar más que los otros, y eso lo que hace es que sitúa a los que participan en un proceso electoral en una verdadera desventaja. Nosotros estamos mirando, hay candidatos a diputados, por ejemplo, de las zonas afectadas por esta operación Falcón, que una de las características propias es la cantidad de dinero que tenían para la competencia electoral. Entonces, todo el mundo está en desventaja, todos los demás. Y se supone que eso lo que viene es a lesionar todo el sistema democrático. Por eso los países ponen normas y dicen, esto es lo que puedes gastar. O sea, tiene un tope. Aquí en realidad el tope es del financiamiento, por ejemplo, el Estado te da un dinero y tú rindes cuenta por lo que el Estado te da, pero no hay una cultura de rendir cuentas ni siquiera del dinero que el Estado le da. Que los partidos lo utilizan de forma discrecional, porque esa es otra. Un partido que obtiene una cantidad importante de recursos, sus jefes, ¿cómo se llamaba aquí? Sus caciques, esto estaba dividido en cacicazgos, sus caciques, porque los partidos tienen caciques, disponen, no, tú me le das tanto a tal candidato, tanto a tal. Y entonces esa discrecionalidad, porque conozco de un caso de un candidato que simplemente el jefe del partido le dijo, bueno, retírate porque el partido no tiene dinero para ti.
Entonces, cuando ustedes saben que eso es profundamente antidemocrático. O sea, que cuando le dicen eso, retírate porque el partido no tiene dinero para ti, es para que le deje el lugar a uno que tiene su dinero para su campaña, que es lo que yo vengo denunciando desde hace décadas. Y entonces ahí es donde entra el narcotraficante, Ajá. el rifero y todo eso, y no se puede hablar de un sistema de 3 poderes del Estado con poderes que están en subasta pública. Exacto. Que eso no es Vamos democracia. a ver quién eso no es tiene para democracia. pagar su propia campaña. Eso no es democracia real. Entonces, por eso es que hay narcotraficantes. Y por Sí. eso hay riferos y por eso hay de otra gente. Sí, entonces Vamos a además la persona, por ejemplo, usted aspira, usted tiene unas ideas, unos planes, usted es una persona, dice alguien que llega y dice yo tengo unas ideas distintas, estoy comprometido con una forma de hacer política, pero al final la única forma de hacer política con éxito es limpiándole el saco al que manda en el partido, Mira, para ganar su favor también. Y volviendo entonces al tema de los narcotraficantes y la operación Falcón. el Ministerio Público, al final de la presentación de su solicitud de medida de coerción, dio un pequeño dato. El cabecilla de esta mafia, Eric Mosquera Polanco, prófugo todavía, invertía $2,5 millones semanales producto del narcotráfico. $2,5 millones cada semana. Wow. ¿Esos son cuántos millones de pesos? 2,5 millones son... Más de 100, como 150 millones de Sí, pesos. como 150 millones de pesos. A la semana. Es decir, 600 millones de pesos al mes. Invertía. Porque sus costos operacionales son otras cosas. Yo no sé si son altos, pero... Por eso le rendían incluso para pagar una nómina dentro de la DNCD, que le informaba de todo. Exactamente. La verdad que él era una persona de bajo perfil en el sentido de que ahora es que se está hablando. Fíjense que de fotografía, la fotografía que se mostró ahí es una fotografía precaria. No hay imágenes de él de que estuviera expuesto y que esa es una fotografía de ese registro de cédula. Probablemente ha cambiado mucho ese rostro. Entonces, he visto alguna más, de 2 o 3 que habría que confirmar, pero no era una gente que estuviese demasiado expuesta. En las medidas de coerción que Uchi decía ahorita, que mencionaba al diputado de Santiago, Marmolejos, Sí. de que él había dicho que en la conversación se veía que le había donado dinero, Sí. y de ahí hay una conversación donde dice 9 millones de pesos, y El la di- persona el que le día da de las el día de las elecciones. elecciones, y otro dice le di $500,000 o algo así, que subió la cantidad. Pero debo decir sobre eso que lo que dice el diputado es que esa es una familia honorable. O sea, el diputado no se refirió exactamente al dinero, él dijo, Sí. cuando expuso en el Congreso Nacional, él dijo que esta es una familia que él siempre lo conoció como comerciantes, Pero no inversionistas. negó que recibió el dinero. No, él no se refirió exactamente como No, él no habló de diciendo, eso. no habló de eso, sino que esa es una familia honorable, que lo de él ha sido limpio, que él y todo lo demás. Pero Sí. ¿cuál es la Pero bueno, que honorable? puede cualquier ¿La familia de él o la de Mosquera? No, la de Mosquera. La de Mosquera, que es Mosquera. una Oh, qué familia bien. honorable. Él dijo que es una familia honorable y es una Sí. familia que está reconocida como inversionista porque esa es parte, o sea, que es una gente que tienen dinero y que esa era la situación. Entonces su argumento es que él no sabía, de alguna manera está diciendo. Mantiene, digamos, que el reconocimiento, sí, yo pude haber tenido algún vínculo con esa familia, pero bajo la textura de que esa es una gente honorable. Sí. Esa es la discusión que Que va a te da pasar 9 luego. millones nada más el día de las elecciones. Sí, pero esa es la discusión que luego Honorabilísima. sí, habla en el Congreso, ¿entiendes? Después. En el Congreso no, en los tribunales. Porque, ¿qué es lavado de activos? Cuando usted lava dinero, para demostrar su culpabilidad, tienen que demostrar que usted supo o debió saber, debió intuir,
que ese dinero que usted recibiera de procedencia ilícita. Es decir, el que lava a sabiendas, usted consigue un dinero, y el que también la ley contempla una penalidad un poco más baja, porque son como atenuantes, cuando se supone que de forma inteligente usted debió suponer que una generosidad de tal magnitud no era viable. Eso tiene su discusión, lo vamos a ver en las audiencias que prometen. Sí, el narcotráfico nos dice, mire, este muchacho me cae simpático, dámele ahí 9 millones de pesos para que se promueva. No, es con llamada. Ganaste. Yo puse el dinero, Así. Pero lo que pasa es que también lo visten como de la edad cierta, porque cuando buscan incidir en el sector político, lo que hace es que el dinero se va como lavando, tiene una cara amable. El dinero del narcotráfico tiene una cara amable. No hay dudas de que tiene una cara amable, porque no es que está quien goza del dinero, lo lava y disfruta, no está metido en el bajo mundo del crimen, no es el cirujano, para poner el caso. Exacto. Que es otro. O sea, el narcotráfico hace uso de ese carril, que es un carril cloacal del Estado, donde está involucrado incluso agentes del Estado, tiene que tener, para poder hacer el negocio que tiene las características de ilegalidad. Paga sobornos, busca, pero luego tiene, cuando llega el momento de que se lavó la cosa, ya ahí está limpio todo. Entonces, en ese momento, en esa cara. Por eso es importante que la Junta Central Electoral y los partidos políticos tengan mecanismos de control. Porque luego pueden decirte eso, no, pero yo no lo conocía como... Sí, de hecho, el Estado no tenía yo no lo conocía y el Estado no tenía un proceso. Nunca. Y tiene razón, porque... Quirino es un hombre honorable. Toño Leña es un hombre honorable. Pero Quirino, hasta que lo apresan, no era narcotraficante, era un capitán del ejército. Sí. Entonces yo puedo decir, bueno, pero si Quirino, el ejército dominicano lo tiene de capitán, el partido de gobierno le levanta la mano, ¿por qué yo, que no tengo mecanismos de inteligencia, tengo que suponer que su bonanza económica está vinculada al narcotráfico? Ese es uno de los problemas. Por eso es vital que los partidos políticos, la Junta Central Electoral, y luego también está el tema de los órganos de inteligencia, que aquí todo el mundo, aquí se graba todo el mundo y se oye todo el mundo, y esa gente lo escuchaba. Entonces el Estado se hace loco. No. La Procuraduría de Yanalay fue la que grabó la conversación y no hizo nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Que era que no querían afectar al candidato del PRM? ¿O era que no querían afectar al capo? ¿A quién era que estaban cuidando? Al no dar a conocer eso. Cuando al coronel per se le pusieron al coronel Abinader. Ahora coronel per se. Pues sí, para tratar de involucrar al candidato de la oposición, en un esfuerzo burdo además. Y sin embargo tenían una conversación real de un diputado del PRM con un capo del narcotráfico. La tenían y no hicieron nada. La tenían y no la usaron ni para propaganda ni para la justicia. ¿A quién estaba protegiendo? Yo no creo que era el candidato del PRM que estaban protegiendo. Pero yo creo era el capo. Yo creo que siempre hay espacio, siempre hay la oportunidad para enderezar. Si ahora la Junta Central Electoral tiene esa disposición, como evidencia ese comunicado, de que manda a frenar una campaña a destiempo, porque 3 años antes, también la Junta debería, ¿verdad?, hacer auditoría. ¿De dónde sale el dinero que usted está gastando en esta campaña durante tanto tiempo? ¿Quién financia eso? ¿Quién da ese dinero? Porque es ahí, es la ruta del dinero la que te lleva al Falcón, al final. Y aquí hay candidatos que en las elecciones pasadas, sin decir el nombre, porque todo el mundo sabe quién es, creo que sobra, aquí hubo candidatos que hasta tanque de gas estaban regalando. Es más, salieron regalaron plátano, está bueno el plátano, regalaron funda de pan, salami, le pasaron amable, pero regalaron hasta el gas, venga, para que no tengan que comprar ni el gas. ¿Y de dónde salió todo ese dinero? ¿De dónde? Bueno, el dinero puede salir o de procedencia ilícita en algunos casos y también del Estado, que es la otra. Bueno. Porque a veces tú tienes, por eso se prostituye, digamos, los vínculos con el Estado, porque la corrupción financia. ¿De qué se está acusando, por ejemplo, a Odebrecht?
En República Dominicana no se ha profundizado Odebrecht, que va a ser casi una oportunidad perdida. Yo creo que Odebrecht, a menos que eso realmente se recupere, es una oportunidad de limpieza perdida para República Dominicana. Perú hizo investigaciones y demostró cómo Odebrecht financió campañas políticas. El sistema de financiamiento de campañas políticas en Perú, en Colombia, que una empresa privada dice, yo te voy a dar dinero para tu campaña política y tú después me das obras en el Estado. Entonces son todas esas formas de financiamiento de la campaña que hace que estemos perdidos, porque es mucho dinero y se sabe que el dinero que se suda no se regala tan fácilmente. El modus operandi incluye también otra más, y es, le doy dinero al gobierno para que gane y se mantenga ahí y me siga dando obras a cambio de soborno. Pero le doy dinero también a los partidos de la oposición para que si pueden ganar, entonces tal vez sea para comprometerlos a todos, para defraudar al Estado a través de todos los partidos. No es de poquita cosa que estamos hablando. Bueno. ¿Cuál será peor? ¿El qué? Bueno. Son dos peores. Así es. Ayer el presidente Abinader anunció varias obras de viabilidad en Santiago, un teleférico, en fin. Están haciendo obras en Santiago. Los santiagueros siempre nos hemos quejado de la poca inversión del Estado en nuestra ciudad. Y por otro lado, y hablando de vías, hay que hacer un enfoque con expertos acerca de lo que está pasando con los tapones, porque no solamente haciendo vías se descongestiona el tránsito, porque hay una cantidad de vehículos en un área, y aunque usted ponga más calles en esa área, aunque usted atraviese los edificios con calles, va a seguir habiendo muchos vehículos en poco espacio. Entonces hay que estudiar otras soluciones. Bueno, el transporte colectivo eficiente lo es. Por ejemplo, eso de un monorriel, el metro, todo eso. Pero los tapones no se van a solucionar porque hay demasiados automóviles aquí. Cada vez es menos eficiente cualquier automóvil. Cada vez es menos. Los tapones ya no son en horas pico. Los tapones son permanentes. Es difícil andar en esta capital. Muy difícil. En Santiago también y en otros pueblos también. Pero aquí es un infierno. Por suerte ahora se pueden resolver muchas cosas por teletrabajo. Y la verdad que el que puede evitar salir a la calle, que se ahorre una jornada de estrés, ¿verdad? Así que gasolina, que está carísima. Porque los tapones per se dan mucha tensión, ¿verdad? Real. Vamos Miren, a hacer la pausa. Antes de hacer la pausa, y perdone, solo decirles que en el día de hoy el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional va a dictar sentencia para conocer la suerte de Willy Antonio Javier, expareja de Yokairi, recordemos ese caso, Yokairi Amarante, que fue atacada con ácido del diablo. Y que murió. Esa no fue la que murió, no. Esta niña tiene una fuerza de voluntad impresionante, es que ella ha bailado, sí, recuperó a su hija, le cambió la vida. Entonces, este señor pagó 25,000 pesos a los autores confesos. A los autores confesos, y hoy se va a conocer. Él es Willy Antonio Javier, su expareja, Pedro Alexander Sosa Méndez, Alex y Joan José Félix Pino, implicados en el ataque. Eso es condena máxima. De hecho, el Ministerio Público ha sido instruido, bueno, para que sea condenado. La Procuradora General de la República dio instrucciones a todo el Ministerio Público. Las agresiones con ácido del diablo, los expedientes deben ser estructurados en base a actos de barbarie que llevan pena máxima. Sí. No, pero fue un liquidito que yo le eché, sí, pero lo mataste. Sí. Y además fue para desfigurar la cara.
Entonces, Eso es 30 años porque no hay 40 exactamente. todavía. Eso es 30 porque no hay 40. Exactamente. Eso es horrible. Vamos a hacer la pausa entonces y regresamos.